Armadas a los... Buenas noches y bienvenidos. Comienza 2021 y el día de hoy el presidente de la República se pronunció respecto a esta carta que compartiéramos con ustedes ayer y que analizáramos. Era una carta dirigida a los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, a los integrantes del Comando Conjunto, firmada por un grupo de exmilitares. Tenemos esta noche en el programa a la ministra de Defensa, Nuria Esparch. Ella está con nosotros ya enlazada, pero vamos a repetir lo que dijo el presidente Sagasti esta tarde respecto a esa carta para luego conversar con la ministra. Ayer se presentó en mesa de partes de las comandancias generales de nuestras Fuerzas Armadas cartas con una sola firma y una lista de nombres, dirigida a los comandantes generales y al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, pidiendo que actúen en contra de la Constitución y las leyes. Esta comunicación sugiere que el gobierno de transición y emergencia habría vulnerado la neutralidad, pues afirma que, y paso a citar, altas autoridades del gobierno, con un escrutinio inconcluso, hayan supuestamente tomado parte a favor de uno de los candidatos, condicionando inclusive al Congreso de la República para la no elección de los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional. Rechazo este tipo de comunicaciones que no solo son contrarias a los valores y a la institucionalidad democrática, sino son también actos reñidos con la Constitución y las leyes. He solicitado a la ministra de Defensa coordinar el envío de estas cartas al Ministerio Público. Muy bien, y como lo habíamos anunciado, se encuentra con nosotros ya la ministra de Defensa, Nuria Esparch. Le agradecemos que comparta este espacio en Canal N. Bienvenida, ministra. Muy amable. Muchas gracias, señora Huerta. Buenas noches. No, buenas noches a usted. ¿Cuál es el espíritu y cómo se va a proceder a llevar a cabo esta denuncia ante el Ministerio Público? Bueno, como señaló el presidente de la República, nosotros hemos recibido, las instituciones armadas y el Comando Conjunto han recibido las cartas a través de las mesas de parte y en ese sentido lo que corresponde es enviarlas al Ministerio Público para que se diluciden si hay algún ilícito o alguna infracción que ellos tengan que investigar y sancionar, o mejor dicho, promover su sanción de ser el caso. Yo ya hice lo propio y de hecho ya envié la carta esta tarde, hemos enviado la carta a la Fiscalía para que inicie las investigaciones que correspondan. ¿Las investigaciones son por qué o cuál es el supuesto delito cometido por los firmantes de esta carta? Bueno, como usted entenderá, yo no puedo determinar cuál es el delito específico cometido, sin embargo pareciera que se ha cometido algún delito vinculado a la conspiración y por tanto, si es que se confirma los nombres de las personas que han suscrito, pues seguramente el Ministerio Público tendrá que decidir si se configura o no esta figura penal y tomará las acciones pertinentes. ¿Ha conversado el presidente, o me imagino usted sí, con los presidentes de las Fuerzas Armadas, es decir, con el comandante general de la Marina, de la Fuerza Aérea, del Ejército? ¿Hay alguna incomodidad de su parte debido a esta misiva? Ayer conversábamos con uno de los firmantes de esta carta y en realidad las explicaciones que dio sobre la autoría no fueron del todo muy claras sobre la autoría y quiénes habrían promovido esto. Pero ¿usted ha podido conversar con los comandantes generales? Los comandantes generales y el jefe del Comando Conjunto y yo tenemos una comunicación permanente, no por esta comunicación, esta carta, no teníamos que tener una comunicación especial. Nosotros nos comunicamos permanentemente. Pero además, respecto de esta carta en particular, porque ha habido otras, por cierto, pero esta en particular tiene una invitación a que las Fuerzas Armadas en actividades de alguna manera tomen partido. Y eso es lo que es inaceptable, como usted bien sabe, porque las Fuerzas Armadas no tienen un rol deliberante
su misión está claramente establecida en la Constitución, y obviamente el respeto de esos parámetros por parte de los institutos armados es absoluto, ¿no? Tal y como es nuestro compromiso con la democracia. Ahora, respecto de la manera como se ha ido gestando esta comunicación, la razón por la cual nosotros, de hecho, no le dimos el crédito, de alguna manera, la consideramos apócrifa, sí, todo el término, es que precisamente al parecer se está gestando, como otras tantas iniciativas, en las redes sociales. Entonces, obviamente, si nosotros recibimos una carta con un listado de personas, entonces se podría incluir su nombre, el mío, el de cualquier persona, porque no hay ninguna firma real. Vamos con ese detalle, ministra. Le pido un minuto. En Switcher no sé si me pueden ayudar a modular el audio de la ministra, me parece que está saturando. Ese punto es muy importante sobre la firma y los motivos que llevan al Poder Ejecutivo a plantarse el día de hoy y a decir acá hay algo raro que la Fiscalía debe investigar. Insistamos en ese punto, por favor, señor Spach. Sí, efectivamente, como usted sabe, en esta carta que comienza a salir y algunas personas comienzan a decir que efectivamente yo he firmado, en verdad no hay ninguna firma física, no hay una firma real, una firma como la que sale en nuestro DNI. Sale un nombre de una persona, o en verdad con un mil y pico, con su grado cuando salió al retiro. Y en esto se consigna, como le decía, una serie de nombres, y nosotros no le dimos crédito porque comenzamos a revisar los nombres y para empezar encontramos 6 personas del ejército que habían fallecido, y hoy día, por ejemplo, nos dimos con la sorpresa que también el último de los listados es un oficial en retiro de la Marina que también ha fallecido. A ver, entonces, vamos sobre eso y le voy a pedir inmediatamente a la producción tomar o traer una copia de esa carta porque es bien importante y es una pregunta que ayer le hacíamos a este comandante con el que nos comunicamos. Por favor, si podemos imprimir una copia de esa carta. Está ya corroborado entonces el hecho de que los nombres que aparecen ahí corresponden a ex militares retirados pero fallecidos al mismo tiempo. Algunos, como le vuelvo a decir, algunos, por ejemplo, el coronel del ejército Walter Núñez, el capitán del ejército Alejandro Muñante, el teniente coronel del ejército Carlos Mascaró, el coronel del ejército Luis de la Cruz. Yo no tengo exactamente el nombre, pero sí sé que es un almirante Zúñiga. Fallecido también. El sexto nombre del ejército, la verdad que no lo tengo a la mano, pero esto es un ejemplo simplemente, y por eso fue la razón por la cual no le dimos mayor crédito, insisto, porque además circulaba por redes sociales. Claro. Pero una vez que entran a las instituciones armadas, esto ya además tienen la firma de la persona que entregó en mesa de partes la carta. La firma. ¿Y quién es el que entrega esa carta en mesa de partes, si nos permite? Mire, son varias personas. Yo la verdad no tengo los nombres a la mano, preferiría no pecar de imprecisa. Pero esa firma sí está validada, digamos. Es uno el firmante. Más que una firma, lo que tenemos es la identificación. Las personas que se han identificado con su DNI, con su celular, y con su correo electrónico, y sin duda esta es parte de la investigación que tiene que hacer el Ministerio Público en el momento que inicie las investigaciones pertinentes. Claro. ¿Qué personas son? Están debidamente identificadas. Claro. ¿Y esa identidad corresponde en efecto a un militar en retiro? Entiendo que sí, pero insisto, preferiría no acelerar el asunto para evitar darle la información imprecisa. ¿Cuál cree usted que es el objetivo? ¿Se trata aquí de un psicosocial? ¿Se trata de presionar a las Fuerzas Armadas en algún sentido, en el desconocimiento de la legalidad o de la institucionalidad del presidente? ¿Por dónde creen ustedes que va? Mire, aquí lo importante, señora Huerta, es que mantengamos la calma, ¿no? La serenidad en estos momentos que estamos viviendo. A pocos días de conmemorar nuestro bicentenario, estamos a 40 días del bicentenario. Y la verdad es que los ciudadanos y las autoridades tenemos que seguir trabajando unidos a favor del país para vencer la pandemia, reactivar la economía. Tenemos otras tareas y la verdad es que estas distracciones sobre el objetivo principal, que es precisamente vencer la pandemia, reactivar la economía y llegar a un bicentenario
unidos como peruanos y todos juntos para salir adelante, no perdamos el norte. Yo creo que estas expresiones son, en fin, de personas que se pueden sentir representadas por uno u otro candidato en contienda. Tienen que dejarse de lado apenas se proclame a la persona que nos conducirá en el gobierno de los próximos años. Nosotros, usted, yo, todas las personas en su producción, en el ministerio, en la calle, en el vecindario, vamos a salir a trabajar al día siguiente. Y tenemos que seguir enfocados. Y hoy día estas divisiones, estas fake news que hay por todos lados, estas teorías de la conspiración que existen por todos lados, no nos ayudan. Fíjese, hace unas horas ha comenzado a circular un video en el que supuestamente las Fuerzas Armadas... Sí, permítame. Exacto, tengo el video y quisiera ponerlo porque en este momento, cuando estamos en una situación crítica, cuando el Jurado Nacional de Elecciones tiene un deber para con el país, con la tranquilidad que necesitamos todos los peruanos, se están produciendo una serie de noticias falsas que lamentablemente tenemos que invertir el tiempo en aclarar. A nosotros nos ha llegado ese video y yo quisiera, desde el switcher me dicen que lo tienen, me imagino que es el mismo que usted conoce. Vamos a lanzar ese video que está circulando también y reenviándose por WhatsApp a través de las redes sociales para hablar respecto a este tema con la ministra de Defensa. Acá preparándose el batallón anti-Pedro Castillo. Y acá vamos con toda la gente. Vamos, Keiko. Vamos, comando. Nosotros hemos hecho alguna investigación por nuestra parte y nos han dicho que esto sería un montaje, que esto parece, o por las imágenes a simple vista, pareciera un montaje porque no funciona así la organización de las Fuerzas Armadas. Esto no se hace, no se dice contra el señor Castillo. O sea, no pueden las Fuerzas Armadas armar un batallón de esta naturaleza. Pero ¿sabe qué es lo más peligroso? El señor Salvador Heresi lo pone en su cuenta de Twitter y bajo el amparo de una pregunta, porque dice, ¿esto es verdad? Señores del Jurado Nacional de Elecciones Perú, sobre sus hombros pesará para siempre sangre que se derrame en nuestro país. Déjense de formalismos y anulen actas truchas, falsificadas o mesas donde votaron muertos. Si no actúan con transparencia, esto terminará mal. Usted, como ministra de Defensa, ¿qué nos puede decir de respecto o qué le puede decir a la gente que está recibiendo imágenes como estas y se están propalando a través de excongresistas como el señor Heresi, que no tiene ningún empacho en verificar la información antes de ponerla en Twitter? Yo sí he verificado la información, señora Huerta, y le puedo decir que lo que se dice respecto al video no es cierto. Están los cadetes regresando de su curso en el Sauce y el que habla es el chofer de un carro alquilado que serviría para transportarlo. O sea, si uno se fija bien quién es el que está hablando, eso claramente no es militar, fíjese como el corte nada más del cabello. O sea, es el chofer, es el chofer de la combi que está acostado estacionada, ¿no? Yeah. Y son los cadetes regresando de su curso en el Sauce y el que habla es el chofer de un carro alquilado que serviría para transportarlo. O sea, si uno se fija bien quién es el que está hablando, eso claramente no es militar, fíjese como el corte nada más del cabello. O sea, es el chofer, es el chofer de la combi que está acostado estacionada, ¿no? Yeah. Y la verdad es que las Fuerzas Armadas no hacen esa clase de programas ni nada que se le parezca. Hacen otra clase de personas que realmente no conocen el funcionamiento de nuestras Fuerzas Armadas y de los lemas que lanzan cuando están haciendo entrenamiento. O sea, la verdad es que, en mi opinión, esto es simplemente levantar ¿qué le puedo decir? Un video que alguien ha grabado libremente en serio, si encontramos uno de estos movimientos en la calle, probablemente también saquemos nuestro celular y grabemos, y eso no significa necesariamente que seamos parte de este
despliegue militar, ¿no? Claro, pero evidentemente cuando un ciudadano se ve bombardeado por videos de esta naturaleza, sin ese conocimiento y sin esa aclaración, le digo, queremos creer en la ingenuidad del señor Salvador Heresia propalar esto y hacer una pregunta, conociendo además su trayectoria política y supuesta experiencia en el manejo de información. Queremos creer que ha sido una ingenuidad, porque esto lo que provoca en la ciudadanía, ministra, es la sensación de que las Fuerzas Armadas estarían aquí, claro, a través de esta presión ejercida por militares en retiro, organizándose de alguna manera a favor de uno o de otro, o de una situación, y que llegado el momento tendrían un rol mucho más activo políticamente del que les corresponde en el marco constitucional. Señora, lo importante es que recordemos, por favor, que yo no voy a pronunciar sobre las declaraciones de ninguna persona, sobre todo en el marco de las elecciones, considerando que tenemos que mantener la más absoluta neutralidad. Pero lo que sí les puedo decir es que este video, digamos, el despliegue de la tropa es absolutamente real, pero lo que no es real es que sea una persona... Hay una manipulación, si se quiere, un mal uso de una imagen real. Volviendo a la carta menciona el artículo 46 de la Constitución y dice: nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas. ¿A quiénes se refieren estos supuestos militares en retiro con eso? ¿A quién no debería obediencia la Fuerza Armada? Pues lamento decirle que no tengo la más mínima idea, porque yo no sé qué estaban pensando cuando firmaron esta comunicación. Lo que sí le puedo decir es que como manifestó el presidente Sagasti, es totalmente inaceptable que un grupo de personas retiradas de las Fuerzas Armadas pretendan incitar a los altos mandos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea que quebranten el Estado de Derecho. Una vez que está ingresado formalmente a las instituciones y al comando conjunto, obviamente esto ya se convierte en algo sobre lo cual nosotros nos pronunciamos. Nosotros rechazamos de forma absoluta cualquier tipo de comunicación en este sentido, porque no solamente son contrarias a los valores y a la institucionalidad democrática, sino también está reñido con la Constitución y las leyes. Y esto, probablemente algunas personas, fíjense que en estas últimas horas se estaban recibiendo comentarios de personas que dicen: oye, no, esa no era nuestra intención. Bueno, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, como usted sabe. Así es. La realidad, lo que dice la carta es que se incita, ¿no es cierto?, a que las Fuerzas Armadas tomen una posición. Y eso es imposible. Claro, y que tomen una posición entendiendo que existe este artículo que los ampara si es que se considera desde las armas que el gobierno que se instale o instalado no está observando los principios enmarcados en la ley de leyes, es decir, en la Constitución Política del Perú. Y eso es delicado. Conversábamos con el almirante Montoya hace poco y él, al margen de pedir, dice desde su propia perspectiva y con el derecho a la libre expresión que defiende la nulidad de las elecciones, él decía, por ejemplo, que si un presidente se instala y desconoce la Constitución de cara al futuro y ante el temor suyo de que en el caso, por ejemplo, del señor Castillo fuese el futuro presidente de la República y este pasara por encima del Parlamento, las Fuerzas Armadas tendrían en ese momento que reaccionar. Y esa es como la sensación o el rum que viene creciendo y el ánimo se eleva, la preocupación y la angustia de los ciudadanos de a pie también crece. Por eso es que le hemos convocado. Las Fuerzas Armadas, ¿qué dicen respecto a todo esto? No le voy a pedir que revele secretos de Estado, pero ¿están todas de acuerdo? Hay un comité, entiendo, de defensa que los reúne a todos. Insisto, las Fuerzas Armadas no son deliberantes y como tales no pueden expresar ninguna opinión, no tengo que revelar ningún secreto de Estado ni callármelo. La realidad es que como todos los peruanos, usted, yo y todas las personas en el Perú y los que vivimos en nuestro país,
Tenemos una opinión, por supuesto, pero por nuestro grado o por nuestro cargo no podemos expresarla. Esta es, por ejemplo, en mi caso, yo por neutralidad no me puedo expresar respecto de las elecciones. Bueno, las Fuerzas Armadas no son deliberantes y no tienen una opinión política. Por eso, toda clase de incitación para que hagan algún tipo de elección política es inapropiada, realmente es impropio de quienes dicen que respetan la democracia. Lo entiendo. Ahora, me gustaría conocer también su opinión, porque del otro lado también el almirante Montoya tuitea y dice que ha habido amenazas a su casa, a su integridad, gente que habría intentado incendiar su casa. Es decir, la situación se empieza a desbordar en los extremos. ¿Cuál es su posición sobre eso, por ejemplo? ¿O qué llamado podría usted hacer? Ese es el tuit de... Muy claro. Sí, ahí dice, un agitador comunista, terrorista, amenaza con incendiar la casa de López Aliaga y la mía. Ninguna autoridad se pronuncia. El comunismo está infestado por doquier. Nosotros seguiremos en la lucha por la verdad y la libertad. ¡Viva el Perú! ¿Cuál es la palabra de la ministra de Defensa respecto a esto? Yo le puedo decir también, respecto a lo que dice el almirante Montoya, respecto de Viva el Perú, estoy completamente de acuerdo con él. Y por otro lado, que no acepte que a ninguna persona se le amenace en razón a su opinión, como es el caso tanto del almirante que dice lo que está señalando, como a otras personas que también, grupos de gente está yendo a perturbar la tranquilidad de las familias y las personas que viven alrededor o amenazarlos por si toman o no una decisión. De nuevo, los entes son autónomos, en el caso de los entes electorales son absolutamente autónomos, constitucionalmente autónomos, y como tal tenemos que respetarlos. Las personas necesitan también, para tomar buenas decisiones, para seguir trabajando, poder dormir, poder descansar, poder ver a sus familias. La verdad es inaceptable desde cualquier punto de vista, desde cualquier trinchera que estemos perturbando el normal desenvolvimiento de la vida de las familias y de las personas con una posición política. Le reitero, los peruanos, después que se unja a la persona que dirigirá nuestros destinos en los próximos 5 años, vamos a volver a salir a la calle, vamos a volver a trabajar con normalidad. Y no podemos seguir en este plan, digamos, ya que comienza a ser repetitivo, de ir a atacar a las personas, de atacarlas por su punto de vista. Calma, serenidad. Como dijo el Consejo de Estado hace unos días, las elecciones son el único mecanismo para acceder al poder y para promover, digamos, que las personas puedan dirigir nuestra nación. Cualquier forma distinta es ajena a la democracia constitucional. Artículo 18 de la Constitución Política del Estado. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones aprecia los hechos con criterio de conciencia. Resuelve con arreglo a ley y a los principios generales del derecho en materia electoral, de referéndum u otro tipo de consulta popular. Sus resoluciones son dictadas en instancia final y definitiva. Ya no son revisables. Control de ellas no procede recurso alguno. Es decir, no son revisables, subrayamos, contra ellas no procede recurso alguno. Están todas las instancias legales, evidentemente, para quien quiera interponer y reclamar si se siente perjudicado durante una contienda electoral. Pero los llamados a violencia y a comprometer o a influir o a crear zozobra en relación a un supuesto golpe de Estado o a un llamamiento a las armas oficiales, eso no se vale. Ahora, aprovecho, ministra, para trasladarle también la preocupación de muchos, porque el ministro Élise, el día de hoy, usted sabe, han sido convocadas 2 marchas el día de mañana. Y aquí lo que se le ha pedido a ambos dirigentes, a ambos lados, que por favor hagan un llamado a la calma y la tranquilidad. Pero desde el lado de Perú Libre es innegable que hemos visto personas que han caminado o llegado a Lima con machetes. Y el ministro Élise, a quien respetamos y le tenemos mucho aprecio, ha dicho que los machetes, en este caso, son símbolo de una cultura. ¿No debería evitar portarse este tipo de elementos en una marcha? Es decir, la policía no debería garantizar la seguridad, ya no le digo de los marchantes, de los ciudadanos, que no estamos en una marcha ni en la otra. ¿No es un peligro permitir que se marche por la ciudad con machetes?
Lo importante, señora Huertas, es que mañana la Policía Nacional ha tomado todas las previsiones para garantizar la seguridad de todas las personas que deciden manifestarse libremente. En nuestro país, a pesar de las restricciones de la pandemia, nosotros tenemos el derecho de manifestarnos en cualquier expresión política, y la Policía Nacional y también las Fuerzas Armadas han estado trabajando en las últimas semanas precisamente para garantizar, como siempre, en el proceso electoral la mayor cantidad, digamos, de ponerse en todos los casos para que los ciudadanos podamos ejercer nuestro derecho a la opinión en el lugar y en el momento que deseemos. Claro. No podemos olvidar, por cierto, aprovecho para mencionarles que no debemos olvidar que estamos en medio de la pandemia. Yo a veces creo que ya se lo comenté, sí. Yo creo que a veces nos olvidamos que estamos en medio de una pandemia mortal. Se ha llegado a 187,000 de nosotros. Todos tenemos en nuestra familia a alguien que se ha ido por esta enfermedad a la que tenemos que vencer todos juntos, por favor. Entonces yo solamente le pediría a través de su programa a todas las personas que deseen manifestarse, que lo hagan, porque eso es justamente el juego de la democracia, pero que lo hagan, por favor, de manera pacífica, de manera lo más ordenada posible y respetando las opiniones de otros. Yo sé que es difícil, estamos en un momento de alta sensibilidad, pero es tan importante que a través, sobre todo, los medios de comunicación que tienen llegada a nivel nacional, se le recuerde a las personas que manifestarse no significa atacar a nadie. Manifestarse es un derecho sagrado que tenemos las personas de decir lo que pensamos, pero siempre con respeto y ahora con un ingrediente adicional, con los cuidados necesarios para poder enfrentar la pandemia y que no nos agarre una tercera ola más rápido de lo que estamos esperando. De acuerdo. Le agradezco mucho, ministra, que haya estado esta noche aquí en 2021. Muy amable por atendernos esta noche. Gracias por la invitación. Gracias. Nosotros vamos a ir a una pausa.